¿Cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de personal social correspondiente al quinto grado de primaria. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los primeros peruanos, básicamente el periodo lítico. ¿Ok? Muy bien. Periodo lítico. ¿Qué habrá sido el periodo lítico, profesor? ¿Se recuerda la semana anterior? Habíamos hablado sobre el poblamiento americano, ¿no? Cómo el hombre llega al continente americano y pues posteriormente llega al Perú, ¿no? Entonces, desde que el hombre llega al Perú, el poblador va a tener una naturaleza muy tosca, ¿no? Porque vamos a encontrar a la megafauna, ¿no? Y también a la megaflora, ¿no? Grandes animales. O sea, se va a afrontar a una naturaleza muy difícil, ¿no? De dominar. Una vida muy complicada para el poblador peruano. ¿Y por qué se habrá llamado periodo lítico? ¿No? Lítico proviene de la palabra piedra, ¿no? Quiere decir un periodo en la cual el hombre básicamente va a usar pues herramientas de piedra, ¿no? Es por eso que se le llama lítico. Otra característica del periodo lítico es que esas comunidades, ¿no? Estos pueblitos que van a vivir, no conocían la cerámica, no fabricaban cerámica, ¿no? Por eso se le llama también precerámico, antes de la cerámica. Si te recuerdas, por ejemplo, las culturas, cultura chavín, cultura mochica, ¿no? Cultura nazca, esas culturas tenían cerámica, tenían más conocimientos. A esos se le llaman el periodo cerámico. Sin embargo, antes de esas culturas existían pues, ¿no? Poblaciones que tenían conocimientos mínimos, ¿no? Herramientas de piedra, ¿no? Ellos eran cazadores, recolectores, ¿no? Se dedicaban a la pesca, no tenían más conocimientos, solamente esa era su economía, ¿no? Entonces vamos a hablar del periodo lítico el día de hoy. Para ello vamos a citar al historiador Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Él va a dividir el periodo precerámico, ¿no? La etapa en la cual el Perú no tenía cerámica, ¿no? Los primeros pobladores no conocían de la cerámica, en tres etapas. El periodo lítico, el periodo arcaico, que se divide en arcaico inferior y arcaico superior, ¿no? De forma rápida, básicamente en el periodo lítico vamos a encontrar al hombre cazador y recolector. Esas características, si te recuerdas, eran del nómade, ¿sí o no? ¿Por qué una persona nómade era cazador y recolector? Porque el nómade iba de un lugar a otro en busca de alimentos. Y básicamente era eso lo que hacía, cazar y recolectar frutos. Nada más. En cambio, el hombre del arcaico inferior, ¿no? En la época de arcaico inferior, el hombre va a ser seminómade, es decir, mitad nómade, ¿no? Ya no se va a desplazar mucho de un lugar a otro. ¿Por qué, profesor? Porque ahora va a encontrar la horticultura. Ellos van a ser horticultores. ¿Qué cosa será horticultura? ¿No? Va a ser una agricultura mínima, una agricultura incipiente. Quiere decir que ellos van a de repente sembrar, ¿no? Y solamente van a ver la plantita, ¿no? Y no van a ver más, ¿no? No van a ver una cosecha, como propiamente de la agricultura, ¿no? A diferencia del arcaico superior, estos hombres son sedentarios, ¿no? Porque ya conocen muy a fondo la agricultura. Entonces la horticultura es como si fuera la agricultura mínima, ¿no? Incipiente, la que va a dar solamente los primeros, a las primeras plantas, por ejemplo, ¿no? Ellos se van a dedicar a eso. En cambio, en el arcaico superior, ellos ya van a ser agricultores y también pastores, ¿no? Recordarás que ellos ya también van a ser ganaderos, ¿no? Van a tener la ganadería. Es por eso que se van a dedicar a ser sedentarios, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a hablar solamente de esta etapa, ¿no? El periodo lítico. Muy bien. En el periodo lítico vamos a encontrar descubrimientos, ¿no? De muchos arqueólogos, historiadores, ¿no? Que van a dar indicios de quién fue el primer poblador peruano, por ejemplo, o cómo era la vida del primer poblador.
En este periodo lítico vamos a encontrar, por ejemplo, al hombre de Pacaycasa, ¿no? Que fue descubierto en el departamento de Ayacucho, ¿no? En la provincia de Huamanga, del pueblo de Pacaycasa, ¿no? ¿Qué encontraron ahí, profesor? Bueno, el descubridor Richard McNeish encuentra pues en este lugar, ¿no?, herramientas de piedra, instrumentos, ¿no?, de piedra. Se encontró también restos óseos de animales ya extintos, ¿no? Pero no se encontró pues esqueletos humanos, ¿no? Y básicamente estos instrumentos de piedra, ¿no?, estos huesos de animales extintos tienen una antigüedad de 20.000 años antes de nuestra era. Quiere decir que hace 22.000 años y un poco más, ¿no?, aquí en este lugar ya habían personas, ¿no?, que vivían. A ese hombre se le va a llamar hombre de Pacaycasa, ¿no?, que básicamente se va a caracterizar por encontrar herramientas de piedra. No se encuentran pues restos óseos, ¿no?, indicios de que por ahí había un poblador, pero sí encontramos sus herramientas, ¿no?, sus herramientas y también algunos huesos de animales ya extintos, ¿no? ¿Quiere decir, profesor, que ahí murieron los animales? No, que ellos se alimentaban, ¿no?, de estos animalitos. Por eso que podemos decir que sí existió vida hace 20.000 años, porque tiene una antigüedad de 20.000 años, ¿no?, con el hombre de Pacaycasa. Es por esa razón que te decía la semana pasada, ¿no?, ¿cuándo llegó el hombre a Perú? Hace 20.000 años. ¿Cómo lo sabemos? Por el hombre de Pacaycasa, ¿no? Entonces, el hombre de Pacaycasa, descubridor Richard McNeish, ¿no?, herramientas de piedra, ¿no?, lugar, departamento de Ayacucho, cueva de Piquimachay. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos al hombre de Chivateros. El hombre de Chivateros se va a caracterizar por ser un gran constructor de herramientas de piedra. A diferencia de Pacaycasa, ellos, profesor, van a tener un taller lítico, considerado el más grande del Perú. Profesor, ¿y qué es lo que ocurrió con el hombre de Chivateros? Bueno, el descubridor Edward Langning va a descubrir, ¿no?, herramientas de piedra, básicamente, en un cerro llamado Chivateros, ¿no?, cerro de Chivateros, que va a ser pues el lugar donde ellos sacaban las piedras y fabricaban sus instrumentos, ¿no?, tales como cuchillos, hachitas, ¿no?, hechas en base a piedra, ¿no? ¿En qué lugar? Pues en el departamento de Lima, a orillas del río Chillón. Tiene una antigüedad de 12.000 años antes de nuestra era, ¿no? El hombre de Chivateros tiene un problema, ¿no?, porque actualmente es considerada una cantera, ¿no? Se dice que solamente fue el lugar donde sacaban las piedras para poder hacer sus instrumentos, mas no vivían en ese lugar. Es como, por ejemplo, solamente iban al cerro y volvían a su pueblo. Es por eso que lo consideran como una cantera, ¿no?, porque no encontramos indicios del poblador de Chivateros. ¿Ok? Entonces, importante, el hombre de Chivateros. Luego tenemos al hombre de Toquepala, ¿no? Aquí también, profesor, no vamos a encontrar restos óseos, restos humanos, pero sí vamos a encontrar sus obras, ¿no? Básicamente, el hombre de Toquepala se va a caracterizar por ser el hombre de las pinturas rupestres, ¿no? Tiene una antigüedad de 9.500 años antes de nuestra era. Sus descubridores Miomir Bojovic y Emilio González, y está ubicado en el departamento de Tacna. Estas pinturas rupestres, ¿no?, van a ser encontradas en una cueva, ¿no?, llamada la Cueva de Diablo. ¿Y qué encontramos en esas paredes de la cueva? Pinturas, ¿no? Pinturas que los primeros pobladores realizaban, ¿no? Básicamente eran pues actividades que ellos hacían. Te había mencionado que las actividades eran recolección y caza, ¿no? Y ellos van a plasmar una caza. Van a plasmar el chajo, o llamado también chaco. ¿Qué significa el chajo, profesor? Significa el rodeo. Cómo ellos cazaban a los primeros camélidos, a los guanacos, por ejemplo. Van a rodearlo y van a, de esa forma, a capturarlos, ¿no? Capturar la presa. Esa era la técnica del chajo, ¿no?, donde ellos plasmaban
¿no? Lo que hacían, y de esa manera también enseñaban a los demás, ¿no? A los jóvenes o a los niños a cómo era la forma adecuada de cazar los animales, ¿no? Entonces, importante el hombre de Toquepala por sus pinturas rupestres. ¿Ok? Bien. Luego tenemos al hombre de Lauricocha. Aquí sí, profesor, vamos a encontrar restos óseos, o sea, indicios de vida humana, ¿no? Indicios del ser humano. Tiene una antigüedad de 9000 años antes de nuestra era. Su descubridor es Augusto Cardich, en el departamento de Huánuco. Y básicamente el hombre de Lauricocha se caracteriza por ser el primer hombre del Perú, ¿no? El primer lugar donde se encuentran los restos óseos, ¿no? Primer poblador peruano. Primer hallazgo de restos óseos. El hombre más antiguo, por así decirlo, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, entierros. Quiere decir que el hombre ya tenía conocimiento de religión, ¿no? Pues por eso que lo van a enterrar, ¿no? Es importante el hombre de Lauricocha, ¿no? Porque se va a hacer el primer hallazgo de restos óseos, ¿no? ¿Cuántos esqueletos se encontró? Se dice que se encontró 11 esqueletos, ¿no? Para el hombre de Lauricocha. Luego tenemos al hombre de Paiján. Aquí también se van a encontrar restos óseos. 9 tumbas, 9 esqueletos, profesor, ¿no? Tiene una antigüedad de 8500 años antes de nuestra era. Su descubridor es Claude Chauchat, perdón. El lugar es La Libertad, a orillas del río Chicama, ¿no? Considerado el hombre más antiguo, pero de la costa. Profesor, tú me habías hablado que el hombre más antiguo era Lauricocha. Sí, este es el hombre más antiguo del Perú, básicamente en la sierra. Pero el hombre más antiguo en la costa va a ser el hombre de Paiján, ¿no? Ahí se van a encontrar 9 esqueletos, ¿no? También típicos, ¿no? De Lauricocha, similares, ¿no? Que ellos tenían, pues, ideas de religión, ¿no? Es por eso que realizaban los entierros. Muy bien, chicos, a ver, vamos a recordar entonces a los hombres que hemos estudiado, ¿no? El hombre de Pacaicasa. ¿Te acuerdas qué característica era de Pacaicasa? ¿No? 20.000 años, ¿no? Hace 20.000 años antes de nuestra era. En Pacaicasa pues se encuentran herramientas de piedra nada más, no se encuentran restos óseos. Luego tenemos al hombre de Chivateros. ¿Te acuerdas qué característica era de Chivateros? Se encuentra un taller lítico, ¿no? Una cantera grande de donde sacaban pues las piedras y fabricaban sus herramientas, ¿no? Luego tenemos al hombre de Toquepala. ¿Te acuerdas de la técnica del Chajo? Claro, ¿no? La técnica en la cual hacían el rodeo a los guanacos, ¿no? Y esa técnica era plasmada en una pintura, ¿no? En una cueva. Luego tenemos al hombre de Lauricocha, ¿no? Aquí sí encontramos, ¿no? Restos óseos, ¿no? 11 esqueletos, ¿no? Y luego tenemos al hombre de Paiján. También encontramos restos óseos, 9 esqueletos. Lauricocha es considerado el hombre más antiguo del Perú, mientras que Paiján es considerado el hombre más antiguo pero de la costa. ¿Ok? Para que te acuerdes de las etapas del periodo lítico o de los pobladores del periodo lítico, tengo para ti una mnemotecnia. Acuérdate del señor Pachito Lapa. Pa de Pacaicasa, Chi de Chivateros, To de Toquepala, La de Lauricocha y Pa de Paiján, ¿no? Pachito Lapa. Acuérdate de estos hombres, ¿no? Entonces, importantes del periodo lítico, ¿no? Que se dedicaban básicamente a la caza, a la recolección, y en algunos, como por ejemplo Lauricocha y Paiján, se van a dedicar a la pesca, ¿no? Porque ellos van a estar cerca de la costa, ¿no? Y su principal actividad va a ser pues la pesca, ¿no? Importante entonces los pobladores, los primeros hombres del periodo lítico. Muy bien, chicos, espero que haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.